además de mimo, yo he hecho mucho teatro también. En realidad empecé a hacer teatro, después empecé a hacer mimo, y después hice un viraje hacia lo que yo llamé teatro participativo. El teatro participativo, un poco para diferenciarlo del teatro convencional. El teatro convencional está basado en tres elementos, que sería el espacio convencional que nosotros vemos, el que se llama caja italiana, o sea, los espectadores frente a los actores o mismo bailarines, el público que especta, que mira, que generalmente no participa, y lo que sucede arriba, el escenario, es una ficción. El teatro participativo trabaja con el espacio real, que puede ser cualquier espacio, una casa, una calle, un colectivo, un hospital, una escuela. En vez de trabajar con una ficción, lo que intenta es implicarse en la realidad de ese espacio, de ese lugar, y crearle a ese lugar nuevas realidades. Y la gente, en vez de mirar, en vez de ser espectador, en vez de espectar, participa. Por esta forma de teatro es que a mí me invitan a trabajar en el Borda. Me invita José Grandinetti, que es un psicoanalista, que él supervisaba mis trabajos de teatro participativo, y junto con Rodolfo Vigorno, un psicoanalista que falleció, y él siempre decía que yo tenía el teatro que yo hacía era un teatro de sacarlo a la calle, ¿no? Entonces, cuando a él lo nombra el jefe en la época de democracia, recién empezaba la democracia, lo nombra el jefe del Servicio de Psicología Social en el Hospital Borda, me dice: mira, vos que tenés experiencia en sacar el teatro a la calle, venís que ahora se pueden sacar los locos a la calle. ¿Por qué se sacaban los locos a la calle? Bueno, sintéticamente empezó en la Argentina un proceso de desmanicomialización, o sea, la negación del manicomio, no al manicomio, que nace en Italia en la década del 70 con Franco Basaglia, en Trieste fundamentalmente, una provincia del norte italiana. Yo estuve en Trieste hace unos años atrás, y él por primera vez en el mundo inicia un proceso de cierre progresivo del manicomio y lo reemplaza desde el Estado, no desde la salud privada, sino desde el Estado, con internaciones muy cortas en los hospitales generales o centros de salud que se creaban, y además había toda una mirada social de la problemática. O sea, él incluía en ese proceso todo lo que tenga que ver el trabajo, la vivienda, la educación y los afectos, o sea, la familia. Entonces se crearon, con los mismos recursos humanos, técnicos y económicos que se gastaban o se volcaban en el manicomio de Trieste, se volcaban a la comunidad, creando cooperativas de trabajo, alquilando departamentos, donde los pacientes iban a vivir en forma de, no como casas de medio camino, o sea, acá hubo experiencia de casa de medio camino, que se alquilaba una casa y se ponían 20 o 30 personas del manicomio, pero que se hacía era como duplicar un pequeño manicomio, o sea, la inercia, la lógica era siempre la misma. Entonces acá no, acá vivían en departamentos como podemos vivir cualquiera de nosotros, en una casa, en un departamento, en una o dos o tres personas, y tenían su trabajo, con cooperativas de trabajo, y al mismo tiempo todo lo que tenga que ver con la convivencia social, con la relación social, ¿no? La educación, los amigos. Esa experiencia intentó hacerse acá en Argentina. En el año 84, el gobierno en ese momento de Alfonsín lleva a cabo un trabajo con asociado, o sea, supervisado por los italianos, o sea, por la gente de Franco Basaglia, donde se intenta 3 lugares de llevar a cabo este proceso desmanicomizador a la italiana, esos lugares eran Río Negro, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires. Los 3 lugares tenían también gobernadores o intendentes radicales, o sea, había una relación política que podía favorecer eso. El único lugar donde se lleva a cabo el proceso de desmanicomización fue Río Negro. Se cierra el hospital psiquiátrico de la ciudad de Allen, se convierte en un hospital general, porque la idea es que los hospitales psiquiátricos, si se cierren, como dice la ley nacional actualmente, se pueden convertir en otros espacios de la comunidad, o sea, una universidad, un hospital, una escuela. No es que se derrumbe y se tiran y se hacen proyectos inmobiliarios costosos, ¿no? Bueno, y en ese intento se invita, otros lugares fue Córdoba,
donde avanzó el proceso desmanicomializador hasta un punto, pero no se cierra ningún hospital, y otro lugar se pensó el Hospital Borda como lugar emblemático del encierro de la locura, ¿no?, entre comillas. Bueno, José Grandinetti, que era una de las personas que comandaba esta actividad, este movimiento de desmanicomializador, entre otros, me invita a mí por esta cuestión de que él supervisaba mis trabajos y consideraba que el arte podía ayudar a ese proceso desmanicomializador. Y ahí entro, yo en el año 84, como artista, soy psicólogo social también, pero mi función fue ahí siempre como el arte era un instrumento que podía abrir caminos de pensamiento y de acción a partir de esta idea de una transformación del campo de la salud mental. Bueno, empiezo a trabajar durante un año, haciendo una especie de trabajo de campo. Veía que en el hospital había muchos muchachos con capacidad artística, donde los veía en el patio cuando tomaban mate, cantaban, tocando la guitarra, o las paredes, muchos grafitis, pintura, o te vendían las poesías cuando vos entrabas al hospital. Entonces le propongo a José Grandinetti hacer un grupo de artistas. No hacer arte terapia, porque debo reconocer que en los manicomios el arte siempre tuvo una función terapéutica. Claro. Pero con este criterio no de producir arte, sino que los pacientes ingresaban a un consultorio donde había también un artista y que quizás le proponía algunos juegos teatrales o alguna actividad musical, pero no con el criterio formativo, sino de ver cómo el arte generaba algún movimiento en la subjetividad de estas personas que le permitía al psicólogo o al psiquiatra intervenir clínicamente. O sea, no se hacía arte, se hacía como si se hiciera arte, pero no específicamente arte, en el sentido de entrar en un proceso creador, en una producción, el muestreo de esa producción. Y bueno, fue así que le propongo eso a Grandinetti, acepta, junto con una psicóloga, Mónica Redondo, y una estudiante, Rosana D'Angiolo, ahora ya profesional, Rosana D'Angiolo. Iniciamos este camino, que se llamó Frente Artista del Borda, hacemos una primera reunión con los pacientes, ahí nos ponemos una identidad, lo de frente, porque bueno, en ese momento, en el 84, había muchos frentes sindicales, frentes estudiantiles, frentes políticos, pero además un compañero, un paciente, que nosotros le llamamos tallerista, dijo, no, llamémonos frente porque con esto vamos a ir al frente, dice, para enfrentar una realidad y cambiarle la mentalidad a la gente. Lo de artista fue una especie de insistencia personal. Quería que se sintieran artistas, que se formaran como artistas y no que fueran loquitos haciendo cualquier cosa, sino que tuvieran la identidad de artista. Y lo del Borda, la palabra Borda, fue un debate interno donde muchos que no querían que fuéramos frente a artistas del Borda, porque ellos decían, si vamos a ser famosos, vamos a aparecer en la radio, en la televisión, después cuando salgamos nadie nos va a dar trabajo, pues indudablemente la palabra Borda atraviesa negativamente en la conciencia de la gente. Pero este compañero mismo que había dicho lo de frente, dijo, no, vamos a llamar frente a artistas del Borda, por esto vamos a demostrar a la gente que nosotros los que vivimos acá en el Borda podemos hacer cosas como cualquier otra, y vamos a ser los revolucionarios del Borda. Y eso fue un grito de guerra donde por unanimidad quedó el nombre. Bueno, a partir de ahí se construyó entre todos. Se dijo que bueno, si vamos a hacer un proyecto desmanicomializador tenemos que pensarlo entre todos, los que vivían adentro y los que vivíamos afuera. Se armó un espacio común que se llama Asamblea, donde ahí en Frente Artista o sea, todo lo discutimos, desde comprar un elemento hasta lo más profundo del debate ideológico político, se construye entre todos, ¿no? Entre los pacientes, usuarios o talleristas y los profesionales. En esa asamblea se resuelve que si vamos a ser artistas, formarnos como artistas, tiene que haber talleres coordinados por artistas. No por psicólogos, no por psiquiatras, no por asistentes sociales, porque consideramos que el artista es el que tiene todos los recursos técnicos y conceptuales para entrar en un proceso creador, ese proceso creador que lleve una producción, esa producción que tenga calidad, y al mismo tiempo que hacer con esa producción una relación con el afuera. Es el artista que tiene los contactos con los dueños de teatro, con el secretario de Cultura, con los medios de comunicación, y entonces como que
puede elaborar todo un proceso que lleve a un trabajo con dignidad. También pensamos que el artista solo, interviniendo en el campo del sufrimiento mental, iba a generar un movimiento subjetivo y grupal que quizás no lo iba a poder contener, y junto con el artista los talleres están coordinados por coordinadores psicológicos o por psicólogos o psicólogos sociales, que no hacen intervención clínica, sino que trabajan sobre los obstáculos que produce la tarea, ¿no? Esto es sintéticamente, claro, como para empezar. ¿Y qué talleres se dan y más o menos cuántos forman el frente? Bueno, los talleres son 11, todos los días, de lunes a lunes, 2 talleres por día. Trabajamos en horas de la tarde porque generalmente a la mañana el hospital tiene un movimiento ciudadano, en el sentido de mucha gente, los profesionales, las terapias, el chepibe anda a buscarme tal cosa. La tarde es como tarde y noche, tierra de nadie, no existen, solamente están los profesionales de guardia, los enfermeros de guardia. Entonces el hospital es como casi que no es una ciudad abierta, digamos, ¿no? En el sentido que los pacientes pueden hacer lo que quieren, más o menos lo que quieren, dentro del hospital. Entonces ahí vimos que la tarde era más propicia para los talleres. Cada taller depende de los talleres. Por ejemplo, los talleres más comunes como teatro, música, plástica, son los que más pacientes o usuarios tienen, 20, 30 personas. Otros talleres como danza, como por ahí desmanicomialización, que es un taller teórico, o mural, tienen menos, 10, 12. Los talleres están compuestos por personas que viven en el hospital, o sea, usuarios que están internados, por personas que han estado en el hospital pero que están en tratamiento ambulatorio, y de hace muchos años, como más de 20 o 25 años, el Frente Artista, como bien dijiste, tiene 33, se abrió a la comunidad. Entonces hay un porcentaje de 30-40% que son generalmente estudiantes o de artes, de cualquier disciplina, o de psicología o psicología social o sociología, que integran los talleres, ¿no? Cada taller tiene el objetivo de producir arte, y esa producción tiene que salir sí o sí fuera del hospital. Y cuando se armó este frente, contanos cómo reaccionó el hospital. Bueno, a ver, en un principio había como una orden de la dirección del hospital, porque el hospital, hay que pensar que durante la dictadura fue dirigido por médicos militares, entonces era un coto cerrado, era casi... Yo digo, el hospital, después voy a usar algunas palabras que son un poco fuertes, pero en general los hospitales psiquiátricos, estas instituciones como las cárceles, son muy cerradas en sí, ¿no? Y tienen toda una lógica de encierro, de aislamiento, donde los profesionales y los trabajadores digamos, están dentro de una lógica institucional muy vertical, a la cual se ven sometidos por esa dirección, que emana también del ministerio, y donde no hay muchas posibilidades de cambio. Entonces, cualquier actividad que se incluya e intenta romper eso, porque nosotros pensamos que el arte, si no salía, quedaba encerrado dentro de esa lógica. El momento que sale, y sale no solo el arte, salen los pacientes, o sea, tienen esa voz acá de la institución, que a su vez denuncian lo que le pasa a la institución. Generalmente los manicomios en general, tanto público como privado, para mí son lugares de, yo digo, pequeños campos de concentración, donde ahí no hay libertad, no podés hacer lo que querés, hay maltrato físico y psíquico, hay sobremedicación, hay muy mala alimentación, muy mala calidad de vida, y se asemeja bastante a lo que eran los famosos campos de concentración de personas. Por supuesto, no de la misma gravedad, pero en su lógica es un poco parecido. Entonces, nosotros, el momento que sale la producción, no solo produce efectos sobre la persona, que le hace bien, o sea, esa persona que el manicomio generalmente todos los días te va como maltratando, te va aniquilando la voluntad, el deseo, la pasión, la sociabilidad. Entonces, en vez de ser una persona, se convierte en un objeto. En vez de ser un sujeto, es un objeto. Como decía Moffat, dice, son como desalmados, no tienen alma, son entes arrumbados en un rincón. El arte lo que hace es recuperar todo eso. Recupera la pasión, el deseo, la sociabilidad, la creatividad. Comienza a salir, comienza a exponerse
a decir lo que pasa y lo que siente, no solo con la producción artística, que a veces son denunciantes en sí, sino como somos artistas, somos agente público, un reportaje como el tuyo, como otro en los diarios, sobre todo los primeros años era muy conmocionante. Todo eso que resonaba afuera se escuchaba dentro del hospital y generaba para mí una situación nueva que ponía a flote las contradicciones de esa institución cerrada. Como ya empezaba un proceso de desmanicomialización, había entrado una camada de gente nueva, psicólogos nuevos, psiquiatras nuevos, o jóvenes que tienen una escucha distinta, empezaron a ver esas divisiones, aquello de un cambio, una transformación, aquello del statu quo de la institución que todavía se mantiene en gran parte, o en una parte, debido a muchas razones, económicas, políticas, ideológicas, subjetivas, que todavía mantiene esta cuestión de la lógica manicomial, pero aparecen situaciones nuevas que hacen tambalear esa estructura, como puede ser estas actividades como nosotros, la Colifato, otros grupos, la Ley Nacional de Salud Mental. Entonces hay un movimiento totalmente distinto a lo que había hace 30 años atrás, que era una cosa muy fija, muy establecida y que nadie la podía tocar. Ahora se ha tocado, se ha pertrechado y comienza a haber situaciones nuevas, que yo soy optimista para el futuro, que eso cambie, ¿no? ¿Sí es un foro hacia el 2020 sin manicomios? Sí, eso nosotros, tomando un poco la idea de la Ley Nacional de Salud Mental, que fue votada unánimemente por el gobierno anterior, se dice que en 2020 no tiene que haber más manicomios, ni públicos ni privados, ¿no? Que todos tienen, que los manicomios se tienen que convertir en hospitales generales y cada hospital general tiene que tener un servicio de salud mental. Ese servicio de salud mental tiene que ser con internaciones cortas y básicamente con tratamiento ambulatorio. Por ejemplo, cuando fui a Trieste el promedio de internación era de 12 o 13 días, pero eran 2 o 3 salas como esta, chicas, 8 o 10 personas, y era una especie de, bueno, vos tenías una crisis, te sacaban de la crisis y salías, quizás nunca más volvías, y si volvías te volvían a internar. Pero acá es 15 años el promedio de internación en este momento. A mí me dijeron hace unos días atrás que es terrible, 15 años. Yo conozco compañeros que hacen 30 años, 25 años que están, y hay, debo reconocer que hay una actitud distinta, ¿no? Que hay ciertos profesionales que ya cuando ven que el presidente está más o menos bien y en afuera hay un contexto que lo puede acompañar, no hacia el hospital, el hospital no tiene una estructura desmanicomializadora que pueda acompañar en la salida, ¿no? Si la familia es contenedora y tiene un trabajo y estudia, bueno, va y con una buena atención médica, una buena medicación, un buen tratamiento, va a vivir bien, sin problemas. El tema es que no hay todavía, aunque tenemos la ley nacional dice, no se ha instrumentado lo que la ley dice, la ley dicta, ¿no? Entonces, ese es el problema. Estamos en una situación de retroceso. Este gobierno ha hecho poco y nada para poder mejorar esa situación. No ha dado signos, no quiere decir que no lo vaya a dar, quizás sí, quizás no, pero no ha dado signos de que le interese el tema mucho. Más, hemos tenido en el hospital, hace unos 3, 4 años atrás, un avasallamiento terrible. Querían... el gobierno en ese momento, Macri era intendente o jefe de gobierno, entró con la policía metropolitana y bueno, quería construir ahí una especie de polo inmobiliario. Se negaron, tanto los profesionales, los técnicos, los pacientes y los vecinos, y hubo una represión muy fuerte, donde hubo muchos heridos, problemas. Yo estuve ese día, esa mañana, o sea, lo he visto, nadie me los contó, y fue una salvajada. En ninguna guerra, en ningún enfrentamiento bélico mundial ha habido, un hospital no se puede tocar. Se puede bombardear una casa, pero nunca un hospital. Y acá de alguna manera no digo que se bombardeó, pero sí se tiraron balas de goma, hubo gases lacrimógenos, hubo gas pimienta, hubo golpes, hubo heridos, diputados que estaban ayudando quedaron también heridos. Fue una cosa. Bueno, entonces este gobierno no da, por lo menos hasta ahora, muestra de querer aceptar estas innovaciones, para mí fundamentales en el campo de la salud mental, en cuanto a lo que dicta la ley, ¿no?
Ni la ley de la Ciudad de Buenos Aires, porque la Ciudad de Buenos Aires también tiene una ley del año 2000. Ningún gobierno, ni este, ni el anterior, ni los anteriores, la aplicaron. Está en un cajón vía muerta, ¿no? No, terrible. Alberto, recordanos bien el espectáculo, cuándo es. Bueno, el espectáculo Sin Reserva, primero quiero decir que fue un espectáculo que se iba a hacer en la reserva ecológica, por eso se llama Sin Reserva. Nos gustó la idea. El tema es duro, es un tema que tiene las violaciones de derechos humanos, políticos, sociales y manicomiales. Y nos pareció el lugar Sin Reserva porque, según dicen las organizaciones de derechos humanos, fue uno de los lugares donde al principio aparecieron los cuerpos que se tiraban desde los aviones en la época de los militares. Entonces empezamos a hacer una especie de pre-guión usando 2 calles de la Sin Reserva que desembocaban en el río. Cuando fuimos a hablarle al director de la Reserva Ecológica, no nos lo autorizó a hacerlo porque dice que el espectáculo alteraba el orden ecológico, pero después intentamos hacer varios cambios para neutralizar ese problema que él decía. Dice, bueno, pero además hay cuestiones ideológicas a las cuales yo no acuerdo. Entonces, en su momento dijimos no hacer ninguna denuncia, no gastarnos en eso. Conseguimos un nuevo lugar, que es ahí el Ex Olimpo, donde, bueno, denunciamos también el programa eso. El título, de alguna manera, implícitamente está la denuncia. Y bueno, es un espectáculo donde agrupamos las producciones, momentos de las producciones de los 11 talleres que se desarrollan en todo el predio del Ex Olimpo, que está ahí en Floresta, ¿no? En La Carra y Ramón Falcón. Y bueno, es un espectáculo de 1 hora y media, donde la gente ve y participa por momentos, y ya lo estrenamos el sábado pasado. Se sigue haciendo 3 sábados más, el sábado 4, 11 y 18 de noviembre a las 5 de la tarde. Y me gustó mucho, interesó mucho la propuesta, tanto en lo estético como en el contenido, ¿no? Recordemos que va a ser en Ramón Falcón 4250. Bueno, te agradecemos mucho esta entrevista con Noticias Día por Día, y el espacio queda abierto para cuando quieras volver. Muchas gracias por la invitación y los esperamos.